programa sobre actualidad regional y nos encontramos en contacto ya con Sergio Reyes desde la coordinadora Magallanes No Más FP y también con Andrea Vega. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, Andrea ahí nos estaba consultando cuando entraba. Le vamos a poner ahora. Ahí está. Bien, bienvenido a Vox Populi, Sergio. Es un agrado tenerlos a ustedes acá en este programa. Hemos estado siguiendo el tema de pensiones durante las últimas semanas, dados los acontecimientos, anuncios, iniciativas. Y dentro de ese marco, ustedes ayer, durante la tarde, ahí está. Andrea, buenas tardes. Hola, espérense que voy a acomodar esto para que me puedan ver bien. Ahí sí. Hola, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, Muy perfecto. bien. Ya estamos acá en conversación con Sergio. Bien, y le estaba consultando, le estaba comentando que durante las últimas semanas nosotros hemos llevado hacia los auditores de Polar Comunicaciones distintos actores respecto del tema de pensiones, porque han salido distintas iniciativas, noticias respecto de fallos judiciales. Y a propósito del tema de pensiones, ustedes desarrollaron ayer acá a nivel regional un foro con actores políticos acá de la región y también recibiendo consultas de las personas respecto de sus demandas. Sergio, si tú nos puedes comentar respecto de la actividad de ayer. Sí, bueno, fue una actividad exitosa. Participaron representantes del Partido Comunista, todos regionales. Fernando Bamondes estuvo con nosotros del Partido Comunista, Javiera Román de la Convergencia Social, Juan Luis Oyarzo, vicepresidente de la ADC, Gonzalo Bascuñán del Partido Radical, Jessica Flores del Partido Socialista y Marisa Oyarzo del Partido por la Democracia. Todo esto fue muy hábilmente moderado por nuestra compañera Andrea Vega, que está aquí Así presente. vimos ayer. Así que la verdad es que fue una conversación bastante grata, con altura de miras, seria, sin ningún tipo de predisposición. Dejamos en realidad de que estos dirigentes expresen sus opiniones, sea cual sea su posición, porque la verdad es que lo que nos interesa, yo estoy seguro que es lo que le interesa a una gran mayoría de la ciudadanía, es tratar de entender a dónde se ubican los partidos que ahora son de oposición, pero que por mucho tiempo fueron partidos de gobierno en torno a este asunto terrible que tenemos en nuestras manos de las AFP, que están entregando pensiones miserables que ya la gente realmente no aguanta más. Perfecto. Andrea, quería consultarte respecto de qué eran las principales demandas o inquietudes que le planteaban las personas que estaban conectadas en ese momento a los dirigentes de partidos políticos acá a nivel regional. Bueno, la verdad es que ayer en el foro tuvimos muchos comentarios. Si es que Sergio me puede apoyar, si es que no me equivoco, eran más o menos 160 comentarios al final de la transmisión, donde la mayoría, más que consultas propiamente tal, eran comentarios. Nosotros sabemos que hoy día los partidos políticos están bastante alejados de la comunidad, la gente ya no les cree, no, perdieron completa credibilidad y generalmente los comentarios se centraban un poco en eso, en todo el tiempo que también se ha podido trabajar para poder cambiar el sistema de AFP y que no lo hicieron, porque como decía Sergio hace un rato atrás, fueron partidos de gobierno en su momento. Y las consultas que hubo, mayoría eran directas con la democracia cristiana, por los votos, por el voto que ha tenido, por ejemplo, la senadora Boyd en relación al postnatal, que no se entiende cómo ella vota en contra de las mujeres, ¿cierto?, en un contexto de pandemia. Y también el público quería tener claridad de cuál era la postura de los partidos políticos frente a la derogación del decreto de ley 3500, y por eso también en un momento del foro hice la pregunta bastante más categórica, que dijeran sí o no, los que no lo habían explicitado.
porque es lo que la gente quiere saber. Yo creo que hoy día nadie puede negar lo malo del sistema de pensiones. Eso ya lo sabemos. Entonces, cuando la gente empieza a dar esos argumentos, es más de lo que ya hemos escuchado. Sin embargo, lo que se necesita escuchar hoy día es entonces qué es lo que vamos a hacer. Y hoy día tenemos la opción de poder derogar el decreto de ley 3500 a través del proyecto de ley que fue presentado por estos 5 senadores, que se está discutiendo en el Senado, y frente a eso hay que ser sumamente claros. O sea, claro, bienvenido el diálogo, pero hoy día hay que tomar decisiones. Y esas decisiones claramente que necesitamos saber la postura de los partidos políticos y de los parlamentarios. Hoy día la coordinadora a nivel nacional está sumando votos a favor de la derogación del decreto de ley. Hasta el momento van 55 diputados y 8 senadores. Y nosotros esperamos poder seguir sumando aún más. Perfecto. Sergio, yendo como a ese mismo punto, ¿hay alguna idea respecto de cuántos votos son necesarios? ¿Hay que tener algún quórum calificado para llevar a cabo la derogación del 3500, del decreto de ley? Sí, por supuesto que sí, porque si se trata, el camino que se está tomando es el camino de una modificación, de una enmienda a la Constitución, para que ésta permita de que el Senado y el Congreso pueda presentar al fin y al cabo, digamos, un sistema alternativo de seguridad social y en consecuencia tener la capacidad de derogar el decreto ley 3500. Ahora, antes de que se me olvide esta cosa, porque se olvidan tantas cosas que surgen, el decir de que este foro que hicimos aquí en Magallanes, creo que debemos estar en alguna medida orgullosos, porque, como decía el mismo Luis Mesina, vocero nacional de la coordinadora Nomás AFP de Santiago, esto realmente fue inédito. Pueden imaginarse ustedes que hasta aquí, en este momento, ha sido incapaz, los partidos de la oposición han sido incapaces de que sus dirigentes nacionales se reúnan a hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos aquí en Magallanes. Por esa razón, la verdad es que nosotros reconocemos, valoramos el deseo de participar de estos dirigentes regionales, dar la cara, en otras palabras, dentro de las limitaciones que siempre tenemos de Magallanes, pues, porque supuesto, las decisiones habitualmente se toman por Santiago, ¿no? Pero de todas maneras, estos dirigentes regionales de partidos de la oposición aquí fueron pioneros en tratar de discernir exactamente qué posición tienen, ¿no? Entonces, claro, ahora podemos volver al asunto de la cosa del Senado. Pero porque en el Senado, digamos, también tenemos una cosa que es muy interesante por Magallanes. Tenemos el caso bastante extraño de nuestro senador Bianchi, aquí Antonio, de Magallanes, que en un principio estuvo muy decidido, incluso hay un documento con su firma en un predocumento por la derogación del decreto ley 3500. Nosotros conversamos con él, tuvo el senador Bianchi la gentileza de recibirnos, fue una conversación amena, grata, él quedó en estudiar estas cosas, pero luego cuando se presenta finalmente este proyecto de cambio constitucional para tratar de derogar el DL 3500, él se abstiene de ser uno de los patrocinadores. Y hasta aquí, la verdad es que no tenemos claro si llegado el momento de votar, el hombre va a apoyarlo o no. Entonces, también creo que es importante que de todos los medios, incluido Radio Polar, se trata de preguntarle al senador Bianchi qué es lo que está pensando al respecto, porque la verdad es que no sabemos. Sí, próximamente vamos a tener en estas tribunas al senador Carlos Bianchi y entre otros temas vamos a hablar del tema de pensiones y seguramente vamos a abordar el tema del decreto ley 3500, así mismo como otras iniciativas y otras situaciones que están pasando alrededor del tema de pensiones
Por eso mismo, Andrea, yo quería consultarte, porque la coordinadora a nivel nacional y también seguramente a nivel regional está tomando dos estrategias, dos lineamientos. Un lado, por el lado político, parlamentario, la derogación del decreto ley 3.500, y también por el otro, la arista judicial, que acá en Magallanes se ve reflejada en el caso de la técnico paramédico, quien está solicitando a través de la Corte de Apelaciones la devolución íntegra de todos sus ahorros previsionales. Sí, efectivamente. Me gustaría comentar, primero que todo, que nosotros no creemos que sacar los fondos de pensiones sea la solución al problema actual. Ya, y eso lo queremos dejar sumamente claro. Sin embargo, en el escenario actual, donde tenemos un sistema de pensiones basado en capitalización individual que tiene pensiones de miseria, decimos, bueno, al menos las personas que hoy día no tienen cómo vivir con sus pensiones, al menos que puedan hacer algo con sus fondos, tratando de buscar alguna solución en lo inmediato, ¿cierto? Y entonces así nace esta estrategia jurídica, pero ojo que no es la solución al problema de pensiones en Chile. Pasa algo bastante interesante. Nosotros estamos en espera del fallo final de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas con Beatriz Valenzuela. Y tenemos experiencias previas. Hace meses atrás tuvimos la noticia de Talca, donde la Corte de Apelaciones tuvo el mismo fallo que la reciente Corte de Antofagasta, donde dicen que las AFP tienen que devolver el 100% de los fondos a los trabajadores. Pero en Talca pasó algo bastante cuestionable, y es que se está sacando el último fallo de la Corte Suprema, porque la AFP, al tener este fallo de tener que devolver el dinero al trabajador, lo que hizo fue apelar a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema negó negó el derecho al alegato de manera pública. Por lo tanto, no se puede saber cuáles fueron los argumentos de ambas partes, y se está tomando un fallo, una resolución final, a puertas cerradas, por decirlo así. Nosotros creemos que no es la forma, y estamos muy atentos a ver qué es lo que va a pasar en Antofagasta, porque la AFP también va a apelar a la Corte Suprema. Eso es sabido. Son cosas bastante importantes. Hoy día todos los chilenos están pendientes de estas noticias. Las personas quieren vivir mejor, los adultos mayores quieren poder acceder a sus fondos, y por eso es importante también saber cómo hoy día el Poder Judicial está también escuchando a la gente y se está ajustando al derecho. Ya hoy día lo que está aquí en oposición, ¿cierto?, es el derecho a la propiedad versus el derecho a la seguridad social. Entonces es alguna noticia que nosotros vamos siguiendo de cerca, y que estamos muy pendientes de lo que pase ahora en la Corte Suprema de Antofagasta, para tener algún tipo de precedente para lo que pueda pasar en unas semanas más en Punta Arenas. Por supuesto, eso, lo que está sucediendo acá en Punta Arenas es inminente, según la información que yo manejo. Eso ya solamente falta que se le dé conocimiento público, que la reacción seguramente, pero ya está zanjado. Entonces hay una cierta incertidumbre que debe ser natural, tanto de parte de la interesada como de ustedes, por ver cómo esto se va resolviendo. Sin embargo, quería salir un poco del tema, pero no dejando de lado el tema de pensiones, respecto de que, bueno, estamos en una crisis de pandemia. Andrea, tú bien enunciaste de que quizás no es la postura de la coordinadora No Más FP el retiro de fondos, o quizás no es el objetivo, porque lo que ustedes proponen es derogar el sistema actual a través de la derogación del decreto ley 3.500. Sin embargo, hay una necesidad, hay gente que necesita de sus ahorros, de su dinero, porque según este mismo decreto, el dinero ahorrado es nuestro, de cada uno de los trabajadores, y hay cierta incomprensión muy natural al respecto de que por qué, si en estos momentos estoy pasando una mala situación, tengo dificultades económicas, ¿por qué no puedo obtener algo del dinero? Entonces, como que interpretan una falacia respecto de lo que es el enunciado de esta ley. Al respecto, quería comentarle, Sergio, que ayer estuvimos en contacto con el director de Ingeniería y Administración de Empresas de la Universidad Central, Guillermo Fuentes, quien hizo una propuesta
a parecer igual de los auditores de Polar Comunicaciones, bastante interesantes, que no tenía que ver respecto de lo que es retiro de mi dinero para ir en ayuda, porque claramente en esta pandemia las AFP han estado ausentes respecto del apoyo a sus afiliados, y son quienes más reciben dinero de parte de los chilenos, y están ausentes dentro de las ayudas. Entonces, brevemente para enunciarlo, lo que proponía el director de ingeniería y en administración de empresas era de que solamente tomando un año, las AFP acumularon ganancias alrededor aproximadamente, no tengo la cifra exacta, pero de como 658 millones de dólares. Solamente esas utilidades no tienen nada que ver con respecto de lo que nosotros aportamos, sino más bien las utilidades que ellos tienen por administrar nuestros dineros. Si repartieran ese dinero, claro, las AFP dicen, claro, si es que nosotros ponemos esa plata a las cuentas individuales, finalmente van a llegar 5.000 pesos en mejores pensiones, que esa no es la solución a mejores pensiones, pero si las AFP repartieran esos 158 millones de dólares a sus afiliados, solamente por aritmética sería más o menos 1.800.000 pesos en ayuda, en el sentido de que yo soy un accionista de la AFP, por este año te voy a entregar mis utilidades en reconocimiento a todos los años que he ganado, y sería una ayuda bastante sustantiva. No sé qué nos pudieses comentar tú, Sergio, al respecto, si conocías esta iniciativa, o a priori qué te parece para ir en ayuda de la gente que en este momento la está necesitando. Bueno, primero que nada valga decir de que precisamente el senador Bianchi tiene una propuesta en el Senado que realmente es en la misma dirección de tratar de obtener un porcentaje de los fondos que tienen los cotizantes. Me da la impresión que cerca del 10% para enfrentar la pandemia. Por supuesto, Sergio, pero una apreciación. La propuesta del director de la Ingeniería de la Administración no es tocar nuestros fondos de pensiones, sino las ganancias que obtuvieron como utilidades las AFP. Uno no tocaría su dinero, sino más bien que los accionistas repartieran las utilidades del año anterior entre los grandes accionistas que somos nosotros. O sea, los grandes propietarios de los fondos de pensiones somos nosotros. Esa es la diferencia. Sí, entendido. Y claro, digamos, hay una gran diferencia entre esos dos conceptos, ¿no? Y claro, lo que se plantea en términos de que se redistribuya de alguna manera entre los cotizantes parte de las ganancias de la AFP, obviamente que sería de justicia. Sin embargo, aquí yo creo que tenemos otro problema, de que nosotros estamos tratando de buscar muchas formas de financiar la crisis. Estamos tratando de buscar infinidad de formas en que el que se va poniendo cada vez es el Estado, ¿no? Y no el resto, toda la estructura enorme que tenemos de capitalistas en el país, que podrían, ni siquiera se ha generado un fondo de reconstrucción, de apoyo, de emergencia, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es interesante porque debería ser más allá incluso de las AFP, que todos los grandes conglomerados económicos que existen en el país adopten entonces una actitud para crear tal fondo, ¿no? Por otra parte, también está claro de que el país tiene fondos de emergencia, y esta es una emergencia, y está claro, digamos, de que están tratando de utilizar el mínimo posible de esos fondos de emergencia, ¿no? Es lo mismo cuando hay un terremoto, digamos, y ha sido la misma respuesta lenta, lentísima. Yo recuerdo los grandes terremotos en Chile, en que el reconstruirle una casa, una vivienda a alguien se demoraba como 10 años, ¿no? Está pasando lo mismo aquí, solamente que aquí, en este momento, es mucho más grave porque la gente se está muriendo cada día, por miles, en todas las regiones. Entonces, claro, digamos, tenemos que buscar soluciones mucho más rápidas, tenemos que meter la mano en los fondos de emergencia y tenemos que
pedirles a los grandes capitalistas que hagan exactamente lo que el profesor decía que debían hacer las AFP, pero deberían hacerlo todos. Perfecto. Sergio, Andrea, querías agradecerles esta conversación y dejarlos inmediatamente invitados para que Sí, durante los disculpa, próximos días, sí, por supuesto, para que sigamos algo muy conversando durante los cortito. próximos Nosotros en la coordinadora, Sí, Andrea. sí, algo muy cortito. Nosotros en la coordinadora también hace unas semanas atrás estábamos apoyando el impuesto a los súper ricos, que yo creo que viene muy de la mano con lo que tú Sí, planteabas. O sea, yo creo que acá hay dinero de unos pocos que se han enriquecido a costa de los trabajadores y que hoy día tienen que devolver la mano. Eso es un mínimo de justicia, como decía hace unos minutos atrás Sergio. Así es que todas esas ideas son bienvenidas, mientras el costo no venga de parte del trabajador, como hoy día el proyecto de ley que se está discutiendo, que tiene que ver con este 10% que decía Sergio, lo más probable es que después el trabajador es el que tenga que devolver eso. ¿De Por dónde? supuesto. Y sabemos que hay una estabilidad laboral tremenda. ¿Cómo esa gente que hoy día no tiene cómo vivir, después va a tener que pagar ese préstamo en su propia cuenta? Así es que bienvenida a todo ese tipo de ideas alternativas a los grandes empresarios. Perfecto. Sergio, Andrea, quería agradecer este contacto y por supuesto, como les decía anteriormente, dejarlos invitados desde ya para en una próxima ocasión, durante los próximos días, porque esta noticia va cambiando y hay que darle seguimiento. Así que los dejo inmediatamente invitados para que durante los próximos días volvamos a conversar acá en Vox Populi a través de Polar Comunicaciones. Muchas gracias, siempre dispuestos. Gracias, Dante. Bien, y nosotros nos vamos y nos volvemos a reunir mañana a partir de las 16 horas.